¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, ¿el nuevo Papa será progresista o conservador? Se lo preguntamos a nuestro notable invitado, el padre Francisco Paco Olveira, directamente desde Buenos Aires. Francisco Paco Olveira, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, Jorge. Un gusto estar con vos y tu audiencia. El gusto también es nuestro. Francisco, ¿Papa progresista o Papa conservador? A mí no me gustaría tener que decir entre progresista y conservador, pero claramente me pongo del lado del progresismo, pero lo digo que no me gusta mucho porque el Evangelio claramente está al lado de los pobres, de los oprimidos, de los descartados. Entonces, es una cuestión intrínsecamente religiosa, pero si lo queremos traducir, sí, progresista. Ahora, ¿qué es lo que estás leyendo hasta ahora de que puede dar alguna referencia o intuir o vaticinar de que en qué dirección podemos observar esto? Porque si esto empieza el miércoles, si vemos que se empiezan a repetir estas sesiones de 2 veces al día y no sale humo blanco, ya podría dar algún indicio. Mira, la verdad que el humo blanco más pronto o más tarde va a salir. Yo quiero creer y confío de que el Papa que venga siga en la línea de Francisco. Ahora, si viene un Papa, entre comillas, ortodoxo, porque la verdadera ortodoxia es ese Dios que escucha el dolor de su pueblo y se abaja a liberarlo, lo que en América Latina, en la teología de la liberación, dice la ortopraxis. Eh, o un papa, entre comillas, doctrina, y la va a tener difícil porque yo creo que con Francisco hubo un punto de inflexión en la iglesia y eso que se dicen que las comparaciones son odiosas, y bueno, va a haber muchas comparaciones, le guste o no le guste al papa que venga, si es que es conservador. Bueno, me hiciste surgir en mi mente referencias a tu presidente Milei, que él dice que también está convencido de que está salvando, de que está ayudando a sacar a argentinos de no sé qué, y sin embargo la mitad del país vive en la pobreza y hay millones de niños que se van a dormir a la cama sin cenar y digamos la versión oficial es que, como tú decías, que lo que puede ser un papa conservador que está ayudando al prójimo. Milei seguramente está convencido que ayuda al prójimo. Sí, sí, sí. Lo que pasa que además Milei es un un desequilibrado y además es un hipócrita, ¿no? Es un hipócrita. Él dijo de Francisco que era el representante del maligno en la tierra, que era un imbécil, y después, cuando llegó al poder, bueno, como tenía que recular, le manda una carta invitándolo a venir a la Argentina y le dice que su viaje traería la pacificación y que además tenía una alta consideración y respeto por la obra de Francisco y por la persona de Francisco y por los consejos de Francisco. La verdad es un hipócrita, porque Francisco habla de la justicia social y él habla de que la justicia social es una mierda, perdón, pero es la expresión que él usa. Eh, Francisco dice el Estado tiene que intervenir para reacomodar los tantos en un país y él habla del libre mercado. Francisco dice ustedes gastan en gas pimienta y aplaude la represión en la Argentina. Así que, bueno, pero en el fondo sí debe pensar que él está haciendo bien las cosas desde su desequilibrio
y desde su maldad también. Incluso llamó la atención, esto es una anécdota, digamos, un pequeño desvío en la conversación, Francisco, pero que llegó tarde al funeral, no estuvo en el funeral. Y no estuvo en el funeral porque se juntó con dos enemigos de Francisco, personas absolutamente marginales, pero que él, bueno, quería, les dio un premio por sus aportes a la economía mundial, esa economía de los ricos y ese anarcocapitalismo que ni siquiera cree en la democracia, ¿no? Ni siquiera cree en la democracia porque cualquier cosa que huela, y eso que tenemos democracia, son tan lábiles, ¿no? Pero cualquier cosa que huela a pueblo, a estas personas le horroriza. Un tema que desde el punto de vista, digamos, geopolítico o geográfico, si quieres, que se tuvo por lo menos un hecho que estuvo presente, es que América Latina es la región del mundo con más católicos. Tú me corriges las cifras, pero andamos por los 500 millones en la Argentina, en América Latina, pero se había y se sigue detectando un problema de una caída en cuanto a los fieles de la Iglesia Católica en la última década. Por lo menos un 12% de fieles se han disminuido, digamos, de la Iglesia Católica, y que la Iglesia evangelista en América Latina gana terreno. Cuando se tiene que decidir por un papa a nivel mundial, también te pregunto desde el punto de vista, digamos, de lógica, tú no necesariamente puedes responder por esto, pero se tiene en cuenta también, es decir, qué parte del mundo o a qué parte del mundo representa el papa que se va a elegir. A ver, sin duda, porque justamente va a haber obispos conservadores o cardenales conservadores que digan la pérdida de católicos en América Latina tiene que ver porque nos estamos desviando. Bueno, yo creo que la cosa es mucho más compleja y que esa no es la razón. La razón tiene que ver desde Estados Unidos, ¿no? Que ya hace mucho tiempo dijo, estamos asustados de una iglesia católica que está al lado de los más pobres y tenemos que enviar un montón de sectas, de otras opciones religiosas conservadoras, fundamentalistas, que dividan al pueblo. Y la verdad que en medio de una situación de mucha pobreza, a veces es más fácil estar en una iglesia que canta aleluya y que de alguna manera, aunque sea, bueno, te saca de la realidad y aunque no te la transforme, que en una iglesia que esté comprometida en las luchas de liberación. Más en esta época, que no estamos en los 60, en los 70, donde arrasa el capitalismo, arrasa el individualismo, donde arrasa, bueno, yo y mi celular, y donde lo comunitario, donde lo participativo, pues cada vez cuesta más. Y eso precisamente también surge como gran incógnita. Si, digamos, el Vaticano como institución percibe, o algunos miembros del Vaticano perciben o podrían percibir, que en este momento, por ejemplo, tú sabes mejor que nadie que en Europa hay una corriente en donde avanza la ultraderecha, y también lo has visto en América Latina y lo tenés en casa, el mejor ejemplo. Si tiene también en cuenta no solamente la geografía, sino, digamos, esa tendencia para muchos de que está, digamos, candente en la decisión de a quién elegir como próximo papa. Yo creo que sí, pero por eso siempre vuelvo a lo mismo. Eh, Hay que volver al Evangelio, ¿no? Hay que volver a Galilea. Galilea es donde empezó Jesús
a predicar y era en la periferia. Cuando resucita, es decir, cuando Dios lo baja de la cruz, baja al crucificado injustamente de la cruz, el resucitado se aparece en Galilea. Desde la periferia se construye. Y si no, no estás construyendo la iglesia de Jesús. Si tenés menos seguidores, pero construyes desde Galilea, y bueno, es donde hay que estar. No me importa el número, me importa desde dónde construyo. No creo que la iglesia tenga que ser un lugar de hacer cálculos eh, matemáticos de qué conviene más, sino la iglesia tiene que ser un lugar donde el único cálculo sea la opción evangélica. Y la opción evangélica es la opción por las y los pobres de América Latina y del mundo entero, ¿no? Y más que pobres, empobrecidos. Yo creo que eso Francisco lo dejó muy claro y ojalá que no lo olvidemos fácilmente. Francisco Paco Olveira, sacerdote, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando precisamente desde Buenos Aires, hablando de o tratando de adivinar quién podría ser el próximo papa. Ya regresamos. Continuamos hablando con el padre Francisco Paco Olveira directamente desde Buenos Aires, tratando de sentir o adivinar algunos elementos que nos permitan de alguna forma ver si podemos llegar a quién podría ser el próximo papa tras el cónclave que comienza este miércoles en el Vaticano. También en lo que tiene que ver con el legado de Francisco. ¿Te parece que la posibilidad de un latinoamericano que continúe lo que ha construido el Papa Jorge Bergoglio o el cardenal Jorge Bergoglio podrá continuar? Eh, Mira, a mí en sí me da igual si es latinoamericano, si es africano, si es hasta europeo, te diría, o asiático, mientras se continúe la línea, bueno, que claramente, como decía antes, marcó como un punto de inflexión Francisco y que ahora después de su muerte nos vamos dando más cuenta todavía. ¿Y sabes por qué yo me doy cuenta? Sobre todo por la gente que está apenada de su partida, gente atea, gente militantes de izquierda, gente que vos dirías no, no, no tendrían ninguna razón por la cual estar, digamos, apenado con esto. Si es latinoamericano, quizás hay algunos que podrían ser. Yo no estoy muy enterado, ni además sigo mucho. Te llegan cosas por WhatsApp. La verdad que lo miro poco, o más bien poquísimo, porque mis prioridades son otras. También porque creo que calculo que el Espíritu Santo algo va a hacer y también porque de última yo en esto ni pincho ni corto. Hablan del filipino, vi algún videíto por ahí cantando con una guitarra, vestido de ser humano y no de pollera. Eh, bueno, ojalá que salga alguien normalito, alguien sencillo como fue Francisco, ¿no? Que iba más allá de si usaba unos zapatos de un tipo u otro. Era decir, flaco, todos somos iguales, eh, tenemos la misma dignidad, yo no soy más que vos, ni vos eres menos que yo.
El papado de Francisco o de Jorge Bergoglio duró 12 años. ¿El tema de la edad del Papa también puede ser un elemento a jugar? Y sí, algunos dicen que si es muy joven, después son demasiados años. Eh, a ver, San Juan Pablo II lo sufrimos durante muchísimos años, sobre todo en América Latina. Por otra parte, también cuando tenés un papa muy mayor, bueno, las energías no son las mismas claramente. Si bien Francisco hasta el último momento estuvo con una claridad mental muy grande que te la hacía mostrar por gestos, como cuando salió poco menos que en pijama ahí en la Plaza de San Pedro, que algunos se escandalizaron. No sé, un día se van a escandalizar de ver a Jesús en pañales, ¿no? Ahí en el pesebre. Si bien a todos las energías nos van fallando con los años y no es fácil manejar la barca de Pedro, porque ya más que barca es un Titanic y a veces se va para el precipicio y hay que saber conducirla bien para que surca bien los mares. ¿Y cómo leíste tú el hecho de que el Papa Francisco no haya querido visitar la Argentina? Mira, para mí es muy claro, para mí es muy claro. Él sabía que en sí era una trampa que Milei iba a querer digamos, utilizar para su propio beneficio su visita. A nosotros nos lo decía por lo bajo, nos decía, sí, yo digo que sí, que quiero ir, que es cuestión de agenda, que estoy viejo, que tengo mucha edad, pero en el fondo él nos decía, mientras esté mi ley, no voy, y no voy por esto. Nosotros, de hecho, bueno, no quiero ser autorreferencial, pero yo tomé la iniciativa, le escribimos una carta abierta al Papa, que finalmente no la hicimos pública, pero él sí la recibió, eh, en la que nos juntábamos muchos y muchas diciéndole no vengas a la Argentina y no vengas por esto. Milei ahora dice que sigue tus consejos, pero hace todo lo contrario a lo que vos decís. Ya cuando te fue a visitar, dijo que vos habías aplaudido su política económica y vos nos dijiste, ni muchísimo menos hablamos de que yo aplaudiera eso. Así que está claro, fue una decisión eh, políticamente y religiosamente correcta y muy meditada, no fue una cuestión de agenda. Tú me comentabas antes de comenzar justamente esta conversación de que tu vida es, digamos, en un barrio marginal de Buenos Aires, en una villa, como le llaman ustedes, Cantegril en Uruguay, favela en Brasil, y ayudas, por ejemplo, a construir viviendas, etcétera, entre muchas de tu compromiso con los más vulnerables, llaman así. ¿Cómo sentiste que fue el impacto que causó entre los vecinos, entre los cuales tú circulas, la muerte de Francisco de Jorge Bergoglio? Fue muy fuerte, fue general, pero sobre todo en los barrios populares, el impacto fue muy fuerte y atravesó a todo el mundo, también a los evangélicos, atravesó a las organizaciones sociales que trabajan en los barrios. Eh, yo creo que los pobres sentían a Francisco como un padre. Que uno intentaba decir, bueno, ahora nos toca a nosotros seguir lo que él sembró. No es cuestión de andar llorando porque se murió. Ya estaba grande, en algún momento se tenía que morir
En todo caso, lloremos si no hacemos fructificar lo que él sembró. Por último, entonces, Francisco, ¿a qué tu consejo, a qué le debemos estar poniendo atención a partir del miércoles cuando comience el cónclave? Si se dejan iluminar por el Espíritu Santo, no van a votar mal. Padre Francisco Paco Olveira, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vos, Jorge.